Nos toma la llamada el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, SESNA, Roberto Moreno. Roberto, gusto en saludarte, buenas tardes. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Roberto, por tomar esta comunicación. Qué interesante, estamos leyendo sobre tu trabajo, sobre lo que haces en SESNA, sobre lo que está haciendo SESNA. Un algoritmo, y le platico a toda la gente que nos escucha, un algoritmo que detecta riesgos de corrupción, que afecta a grupos y poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad. Te pregunto, Roberto, ¿cómo trabaja esto? ¿Cómo detectar riesgos de corrupción a través de un algoritmo? Sí, no, Alejandro, pues muchas gracias. Saludar también a todo tu auditorio y tal cual como lo dices, una de las peticiones, ¿no? Que no solamente se daba por algunas instituciones públicas, legisladores, sino también los ciudadanos era, pues, ¿cuál es la utilidad, no, del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Secretaría Ejecutiva? Y justamente esta colaboración estrecha que traemos con Transparencia Mexicana es diseñar, como tú bien lo dijiste, una herramienta utilizando pues ya las nuevas tecnologías de la información, como en este caso son los algoritmos, en donde a través de un sinnúmero de variables que ya concentra actualmente la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, comentarte que una de las grandes atribuciones de esta Secretaría Ejecutiva es que recibe información pues de diferentes entes públicos de los tres órdenes de gobierno. Y hoy justamente platicándolo con Transparencia Mexicana, con Eduardo Bojorquez, creo que ya estamos en una etapa de utilizar esta información, de poder advertir ya no riesgos de corrupción como los que veíamos hace 10, 15 años, que solamente era en cuestiones de procedimientos, en donde pues tampoco la gente le veía mucho valía, ¿no?, el identificarlos, sino realmente, Alejandro, nos queremos ir sobre si ciertos elementos o ciertos, digamos, atributos de los programas sociales sí están entregando no esta universalidad en las cuestiones y si las compras públicas pues prácticamente sí se están utilizando justo para que el subsidio sí esté llegando a la población vulnerable, a los niños, a las madres de familia. Fíjate, Roberto, que me parece muy interesante porque justamente en estas semanas, meses, o tú lo sabes de sobra, hemos estado charlando y se charlan varios foros sobre el tema de la inteligencia artificial y del uso que se le da, por supuesto, y que se le puede dar en los distintos ámbitos productivos. Y sin duda alguna el hecho de que hayan trabajado, diseñado este algoritmo que permita detectar la corrupción, pues es una gran noticia. Ahora te pregunto, Roberto, ¿qué se hace con esa información? Nos adelantabas un poco ahorita, por supuesto, de eso, pero ya que tienen esta información, ya que es posible detectar corrupción con este algoritmo, ¿cuál es el paso siguiente, Roberto? Sí, pues mira, más que detectar como una corrupción per se, lo que justamente queremos ver que el subsidio sí le esté llegando a la población y eso pues puede abrir una caja de diferentes suposiciones, ¿no? Puede ser riesgos de corrupción, puede ser una cuestión de ineficiencia. Justamente en las siguientes semanas lo que vamos a ir haciendo con ya la información que tiene pues la plataforma digital nacional, que obviamente también tiene Transparencia Mexicana, que encontramos también en sitios públicos, es calibrar este algoritmo, dedicarnos a ciertos productos, por ejemplo, como si el maíz blanco está cumpliendo con la universalidad o no, si ciertas contrataciones públicas de ciertos programas sociales no tienen ningún tipo de pues, red de corrupción interna, algún tipo de obviamente, desviación, ¿no?, que pudiera como suponerse en algún hecho o acto de corrupción. Y lo que nosotros queremos, Alejandro, como gran objetivo es abonar, obviamente, a la agenda que trae el presidente, pero que también lo traen, ¿no?, otros ejecutivos estatales, otras instituciones públicas, que es realmente que este tipo de programas sociales, de subsidios, de cuestiones que, pues, la verdad, van enfocadas a la población y grupos vulnerables, pues se asegure que realmente está sucediendo. Nosotros de detectar algún tipo pues de desviación, algún tipo de ineficiencia, totalmente advertirlo al gobierno federal, platicar con ellos, justo la Secretaría Ejecutiva es uno de los grandes mandatos que tiene, ¿no?
cuando ubique algo a través de herramientas electrónicas que pues realmente no se esté viendo bien, podemos ir, obviamente, con la silla del secretario de la Función Pública, con la silla de la propia Auditoría Superior de la Federación, también a las entidades federativas, y advertirlo y abonar a esta agenda, ¿no? Pues está muy interesante porque además, digo, Roberto, supongo, ¿no?, que esto aplica para todos los estados de la República, entonces todos los estados de la República estarán justamente bajo esa lupa. Y como dices, no necesariamente en caso de que encuentren algo extraño, algo que un apoyo que no llegó a donde tenía que llegar, no necesariamente puede ser corrupción, sí, puede ser un olvido, puede ser una ineficiencia. Pero en estos tiempos pareciera que un buen porcentaje tiene que ver con temas de corrupción. Pero es muy interesante que el sistema anticorrupción esté trabajando esto. Queríamos platicar contigo, explicárselo a la gente. Roberto, te mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Gracias. No, Alejandro, a ti, gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Qué gentil, gracias Roberto Moreno en tomarnos esta comunicación interesante, ¿no? Interesante, porque digo, independientemente de que sea un tema de corrupción o no, ¿no?, que un apoyo llegue a cierto sitio, pues bueno, no deja de ser interesante que existe un algoritmo que nos alerte sobre algo que está ocurriendo turbio y que pudiera ser un acto de corrupción. Son las 2:41, que existe un algoritmo que nos alerte sobre algo que está ocurriendo turbio y que pudiera ser un acto de corrupción. Oliva Noticias.